Hola jóvenes, el día de hoy continuaremos con los videotutoriales en apoyo a la Secretaría de Educación como docente, también apoyando a los alumnos y padres de familia. Estaremos trabajando con lo que es el área de educación artística. Vamos a comenzar. El día de hoy veremos un tema muy interesante que nos y les ayudará en sus casas para poner a prueba pues su imaginación y creatividad. El tema es el arte y sus efectos visuales. No sé si han visto que cuando se lee una historieta en un periódico o en una revista, existe una relación en el texto con los dibujos de los personajes, los lugares, las situaciones, etc. La historieta tiene relación a una película, solo que las escenas son representadas por cuadros dibujados. El objetivo de este tema es aprender los elementos compositivos para la creación de una historieta. Y les muestro un ejemplo de una historieta corta. Continuamos definiendo lo que es una historieta. Es la estructura narrativa continua de las figuras esquemáticas en las que puede incluirse elementos de escritura fonética. Los cuadros en donde se presentan las escenas se llaman viñetas. Y como pueden observar, aquí tenemos 3 ejemplos de viñetas, ya que estamos hablando de los cuadros, ¿verdad? En donde van creadas las historietas. Continuamos. Las historietas poseen las siguientes características. Como primer ejemplo tenemos el texto va introducido en espacios. Pueden ser globos, carteles o sueltos. Tenemos un ejemplo de globos, tenemos un ejemplo de carteles y un ejemplo de sueltos, en donde no va escrito en ningún espacio. Seguidamente tenemos lo siguiente. Los personajes deben de ser expresivos y universales. Podemos encontrar personajes de categoría familiar, profesional, emocional, convencional y acción. Como primer ejemplo tenemos lo que es la familia, que incluye mamá, papá e hijos. Seguidamente tenemos profesiones. Y aquí tenemos pues el ejemplo de un doctor y un docente. En siguiente tenemos la parte emocional, donde aparece Homero Simpson de forma muy alegre. Seguido tenemos lo que es la parte convencional, en donde tenemos una señora adulta y un anciano. Y por último tenemos lo que es acción. En este caso tenemos a Sony corriendo. Seguidamente veremos los aspectos para la composición de una historieta. Como número 1 tenemos los planos. Los planos en la historieta son la representación gráfica de la o las figuras. Dentro de estos planos encontramos como primer ejemplo plano de detalle que se centra en la cercanía de una parte de las figuras. Tenemos como ejemplo un ojo, ¿verdad? Que es una parte específica de la figura humana. Seguidamente tenemos primer plano que se centra en la figura humana del hombro a la cabeza. Tenemos aquí el ejemplo. Luego tenemos el plano medio que se centra en la figura humana de la cintura a la cabeza. Seguidamente tenemos el plano entero que se centra en la figura completa de la figura humana. Seguidamente tenemos plano general que se centra en la diversidad de las figuras y podemos observar pues la diversidad de edificios detallando varias figuras. Seguidamente veremos los enfoques
de lo que es una historieta. Son los diferentes ángulos de cómo se ve la o las figuras. El primer ángulo que tenemos es el ángulo medio frontal. Es la posición que se encuentra a la altura de la o las figuras. Podemos observar una niña cargando un perro, como dice su definición, que se encuentra a la altura de la o las figuras. El siguiente tenemos el ángulo picado. Es la posición que se encuentra de arriba hacia debajo de la o las figuras. Tenemos el ejemplo, ¿verdad? Repito, que se encuentra de arriba hacia debajo de la o las figuras. El siguiente ángulo es el contrapicado. Es la posición que se encuentra de abajo hacia arriba de las figuras. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes tipos de historietas cortas, donde podemos encontrar diversos diálogos, distintos personajes, distintas creatividad, colores, distintos enfoques y distintos ángulos. Espero que les haya gustado, un video muy corto. La asignación para que puedan mantenerse al tanto con este tema sería crear una historieta. Un placer y recuerda, quédate en casa.